trataban de buscar el hombre donde el hombre no estaba. Trataban de conceptualizar algo que no veían, porque así como aquí nadie ve dónde está realmente el objeto de la pintura, así buscan al hombre donde el hombre no está, es decir, donde el objeto de la pintura no se encuentra. Nadie mira al hombre real. Todos se inventaron lo va a llamar él con este término, un doble empírico trascendental. Un doble empírico trascendental. Empírico porque lo sustentan con una cantidad de estadísticas, con una cantidad de números, y trascendental porque a eso le suman unas reflexiones sesudísimas, ¿sí? Y con eso se inventan el hombre. Entonces eso hace que efectivamente se vuelvan instrumentos de dominación, que el derecho y las ciencias sociales y humanas se vuelvan el principal instrumento de poder, en un contexto en donde además el poder, y ahí viene su microfísica del poder, ha cambiado sustancialmente, ¿sí? Donde ya vemos que el poder no está planteado, ni está consagrado, ni está resumido en el Estado, en la figura del Estado, de que no hay una matriz de poder, de que toda relación social es poder, de que todo poder es intencional, ¿sí? De que el poder, ay, qué pena, me equivoqué, no, el poder no se equivoca, ¿sí? El poder no se equivoca, ni siquiera cuando pide excusas se equivoca, ¿sí? Y si no pide excusas tampoco se está equivocando, es porque así lo quiere hacer, ¿sí? El poder es una red móvil, pero el poder sobre todo es verdad y saber. Ya el poder no es engaño y mentira, el poder es verdad y saber, ¿sí? Y donde hay poder, por supuesto, hay posibilidad de resistencia. Entonces, a lo que está apuntando en este momento Foucault, ¿sí? Es a que todas las ciencias humanas y sociales, incluido el derecho, porque recuerden, el derecho hace parte de esta playa de disciplinas, se ha vuelto el instrumento de dominación por excelencia. Y no era una consideración como la marxista, ¿no? ¿Sí? Porque precisamente Foucault está cuestionando, digamos, esos postulados clásicos sobre el poder que había básicamente reivindicado el marxismo, de que el poder está en el Estado, de que el poder es represión, de que el poder es derecho represivo. No, la cosa es más sutil, ¿no? La cosa es más sutil, porque se presenta, aunque él no lo esté planteando en esos términos, se presenta ideológicamente. Entonces ahí viene, pues más tarde, su consideración del panóptico y pone de presente como ese panóptico que plantea en su momento Bentham, ¿sí? Ya constituye el centro de una sociedad disciplinaria, una sociedad panóptica, donde la vigilancia y el control son permanentes y donde se acude a formas de saber que ya no son solo la indagación como lo había sido en la modernidad temprana, cuando se va estructurando, digamos, incluso el derecho penal, sino que se va extendiendo, digamos, a otros mecanismos, ¿sí? Se va extendiendo, digamos, a unos poderes colaterales, el jardín infantil, ¿sí? Los informes psicológicos. Los fiscales no tienen que ir muy lejos. A veces no es más que vayan a los jardines infantiles y a los colegios para que encuentren prácticamente lo que podría ser para ellos un prontuario de quien quieren imputar, ¿sí? Ahí van a encontrar toda la historia de ese personaje y van a poder encontrar múltiples disfunciones, ¿sí? Recuerden en este momento, yo les decía cuando vimos a Luhmann y estábamos viendo el papá de Luhmann, a Parsons, y sus patrones variables de orientación de valor, ¿sí? Al sistema ya no entra el individuo,
al sistema entra es un sujeto funcional. Bueno, ese sujeto funcional que adopta una serie de valores funcionales es este que está criticando ya aquí o que está viendo con una mirada crítica a Foucault. ¿Sí? Ese es un individuo que ha sido subjetivizado funcionalmente, ¿sí? Que se le da desde el jardín infantil. Los que son padres y hemos tenido que sufrir y padecer, digamos, desde una conciencia Foucaultiana, eh, lo que es el calvario de un jardín infantil y de un colegio, donde cada vez los colegios son más disciplinadores en estos términos, en estos términos, en estos términos. ¿Sí? Y los muchachos desde pequeños empiezan a ser supervisados, a ser panoptizados, a ser disciplinados en estos términos. Eso no es ninguna exageración, ¿sí? No es ninguna exageración. Cualquier padre lo habrá tenido que padecer, ¿sí? Directamente. Entonces, el derecho se vuelve, y todo esto, miren los mismos manuales de convivencia que los colegios aquí en Bogotá ya se los ponen a revisar a las firmas de abogados, ¿sí? Para que miren hasta dónde pueden en un momento dado no ser objetos de tutelas o hasta dónde el colegio puede intervenir incluso en la vida privada de la familia. ¿Sí? Entonces el derecho se convierte en un dispositivo panoptizador. Dispositivo panoptizador. ¿Sí? Entonces cada sociedad monta su régimen de verdad sometido a su dinámica de poder, es decir, el régimen de verdad, ¿sí? De lo que se considera bueno y malo, cierto y falso, lo construye la sociedad, no es una verdad eterna, no es una verdad fundamentada, ¿sí? Desde siempre, no es una verdad que no pueda ser cuestionada, es una verdad que en 50 años puede ser desbordada, como pasó con la doctrina de segregados, pero iguales, a finales del siglo XIX nadie cuestionaba eso era la verdad, pero ya después en los 50 ya eso dejó de ser la verdad. Eso es el dispositivo del que habla Foucault, el dispositivo, se crea un dispositivo, no es solamente una ideología, no es solamente unas prácticas materiales, como diría Althusser, no, Foucault va más allá, es un dispositivo de disciplinización que en un momento dado llega, y por eso la importancia de Foucault para el derecho penal, ¿no? En un momento dado llega además y se constituye, digamos, en todo un dispositivo punitivo, ¿sí? Que es en últimas, pues, el límite, el límite que la muralla china que impone, la muralla disciplinadora que impone la sociedad, ¿sí? Entonces, todo ese dispositivo disciplina no solo la mente, disciplina el cuerpo. Y aquí, bueno, viene toda la carreta de Foucault sobre la biopolítica y el biopoder, ¿sí? E incluso ya lo que podríamos llamar hoy en día incluso el bioderecho, ¿no? El bioderecho. Entonces, el dispositivo lo va a definir Foucault en estos términos, un conjunto heterogéneo de discurso, instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, en síntesis, tanto lo dicho como lo no dicho. Es la red que se establece entre esos elementos discursivos y no discursivos. Es decir, el dispositivo se lo toma todo. Ustedes mismos son la personificación del dispositivo. ¿Sí? Ustedes como padres, ustedes como pareja, ustedes como sujetos, ustedes como ciudadanos, en fin, el dispositivo, dirá Foucault, se apodera de nosotros.
Y Derrida, ¿sí?, recoge ese elemento, pues críticamente, por supuesto, va a plantear, digamos, la deconstrucción, la deconstrucción que en últimas es como el método por el cual nosotros podríamos en el texto mismo, sí, porque en una sociedad que todo lo regula a partir de los textos, sí, esos dispositivos en últimas son textos que no los vean solamente como los textos escritos, sino también los textos que subyacen a las prácticas, esas prácticas en las que nos movemos día a día son también textos, ¿sí? Toda esa deconstrucción que él plantea para desentrañar ese dispositivo en esos textos vivos que nos rodean, va más tarde, no directamente él, pero digamos, como va a ser recogido por los Critical Legal Studies, a plantearse en la sentencia judicial. La sentencia judicial es el gran dispositivo, ¿sí? Es el gran dispositivo panoptizador, disciplinizador de verdad de la sociedad contemporánea. Bueno, llegan entonces los Critical Legal Studies. Como les digo, es la última oleada de estas teorías críticas desde los 60, el uso alternativo del derecho, de donde sale Ferrajoli, porque el uso alternativo del derecho, que recuerden ustedes, es un movimiento básicamente marxista, va a plantear eh, que en últimas, que no todos los abogados eran malos, que podía haber abogados progresistas, que podía haber abogados proyectivos y entonces a partir del uso alternativo del derecho se crea en Italia un movimiento que se llamó Jueces por la Democracia, que además cuestionaba pues ese estigma que habían tenido los abogados y que siempre los abogados eran de derecha, ¿sí? No, puede haber abogados buenos, progresistas, de izquierda, ¿m? Y entonces se crea este movimiento Jueces por la Democracia, y yo lo que quería resaltar es que Ferrajoli, pese a que él se ha considerado siempre un positivista, él surge de ese movimiento. Ferrajoli hace parte del movimiento Jueces por la Democracia, que había precisamente sido un planteamiento del uso alternativo del derecho. Viene después la teoría crítica del derecho, Miay, Arnaud, un autor que la Universidad Externado trajo repetidamente aquí a Colombia, ¿sí? Después los estudios sociojurídicos, particularmente Twinning, tienen ustedes un libro de unos textos de Twinning en la colección Nuevo Pensamiento Jurídico de la Universidad de los Andes, con un extraordinario estudio introductorio de César Rodríguez. Y finalmente, los estudios críticos legales, los Critical Legal Studies, que van a tener dos grandes representantes, Roberto Unger en su primer momento y Duncan Kennedy en su segundo. Los Critical Legal Studies obviamente recogen la tradición crítica del realismo de los años 20 y 30, su tesis de la indeterminación del derecho, ¿sí? En parte también, digamos, ese enfoque funcional de recurrir a las políticas públicas. Recuerden que para el realismo, abogados sin políticas públicas no es nada, ¿sí? Digamos, donde realmente el abogado encuentra, digamos, su concreción como tal, es en el manejo de la política pública, ¿sí? Y, pero, digamos, por supuesto, el realismo va teniendo un proceso de desgaste,
que a finales de los 60 y comienzos de los 70, pues digamos la conciencia jurídica angloamericana que había primero ido al movimiento de derecho y economía, que después incluso había abrevado del movimiento derecho y sociedad, pues sufre un desencanto relativo. En ese contexto es que aparecen los Critical Legal Studies inicialmente. ¿Qué son los Critical Legal Studies? Son básicamente las conferencias que se empiezan a organizar de los profesores de las facultades de Derecho de Estados Unidos, los profesores, digamos, críticos, que tenían una consideración crítica sobre el derecho, o que tenían una consideración antiformalista del derecho, que tenían, digamos, una lectura, digamos, más versátil del derecho, que no se centraban simplemente en la ley y en los códigos y en las normas, que trataban de pensar el derecho de una manera más amplia. Vamos a ver más tarde los movimientos muy diversos, ¿sí? Y muy imaginativos que surgen de aquí. Y esa aparición de los Critical Legal Studies inicialmente intenta ir directamente a la teoría social clásica como una dimensión digamos, de enriquecimiento de la perspectiva jurídica, y más tarde incluso a la teoría social contemporánea, ¿sí? Y es aquí cuando, digamos, empieza, digamos, a recibirse inicialmente a Marx, a Weber, a la sociología en general, ¿sí? Y en el segundo a Foucault, al postestructuralismo, a Deleuze, ¿sí? A todos estos autores y a Derrida. Y básicamente, pues además de los elementos que retoma el realismo, de que el derecho es en todo caso indeterminado, de que el derecho no es objetivo ni neutral, de que el derecho es sustancialmente política y que la decisión judicial es político-jurídica, ¿sí? Y que el derecho es el nuevo opio del pueblo. Además de todos estos elementos que recogen, como ustedes ven, de esas tradiciones de sospecha marxista y postestructuralista y posmoderna del derecho, los Critical Legal Studies lentamente van formulando un cuerpo sistemático, van formulando, digamos, toda una teoría comprensiva sobre el derecho. Aquí retomo la reconstrucción de César Rodríguez de nuevo, sobre los Critical Legal Studies, que de las varias que he consultado es la que me parece, digamos, más fiel, y me parece más fiel por este motivo. En general, todas las periodizaciones de los Critical Legal Studies retoman la fase temprana de Unger, que es un autor brasileño que después fue asesor del gobierno de Cardoso, incluso más tarde de Lula da Silva, ¿sí? Roberto Unger, ¿sí? Que es lo que podríamos decir la fase política, es, digamos, la denuncia de que el derecho no es objetivo, de que el derecho no es neutro, ¿sí? De que el derecho básicamente está orientado a mantener el statu quo. Y la segunda fase de Kennedy, que es la fase, digamos, que podríamos llamar ideológica, que ya es la que vamos a entrar a ver inmediatamente. Pero retomo la de César Rodríguez porque César sí recoge un momento intermedio que es clave, que es el momento de lo que se va a plantear como la asunción digamos, del proyecto. La traducción hay que
yo no estoy retomando la traducción del proyecto irracionalista, pero es en el sentido de que ya aquí se adopta a Foucault, ya aquí se adopta claramente a Derrida, y estos son críticos de la racionalidad moderna. Entonces, la traducción de César Rodríguez no me parece afortunada, o el planteamiento de irracionalismo es, digamos, un movimiento crítico racionalista de la modernidad. Por eso es más, digamos, una asunción del no racionalismo occidental moderno. Y además de este elemento, la crítica directa a Dworkin, ¿sí? Porque si, siempre hemos visto a lo largo de todo esto las peleas de los autores, las disputas teóricas, bueno, la disputa teórica de Duncan Kennedy y de los Critical Legal Studies es con Dworkin. Vimos hace una semana cómo Habermas terminaba reivindicando a Dworkin frente a Alexis, ¿sí? Porque la teoría de la ponderación propicia decisiones buenas para algunos, mientras que para Habermas la teoría, el derecho como integridad, propiciaba al contrario decisiones justas para todos, porque precisamente podía hacerse una reconstrucción racional en el sentido de acompañar la decisión judicial en todos sus momentos. Bueno, ese planteamiento de Duncan Kennedy es el que va a ser confrontado por los Critical Legal Studies, ¿sí? Entonces, por eso me pareció que la reconstrucción de César Rodríguez era, en ese sentido, más amplia y más profunda y más fiel a lo que ha sido efectivamente, digamos, la trayectoria de los Critical Legal Studies. Y quiero rescatar, digamos, en general, de un método que lo van a llamar ellos, los Critical Legal Studies, el trashing method, el método de la basura, el método de la demolición, que es básicamente donde ellos van a aplicar la deconstrucción derridiana, que la deconstrucción de Derrida es es el instrumento metódico y metodológico que han tomado, así como vimos en Habermas un instrumento metódico y metodológico que era el paradigma, ¿sí? Lo que van a retomar los Critical Legal Studies como instrumento metódico metodológico es un elemento que ustedes pueden en un momento dado articular en sus tesis de maestría. Yo voy a tomar una reconstrucción o voy a tomar una deconstrucción, es lo que ellos van a llamar el método de la demolición, el trashing method. Es decir, es la lectura de la sentencia, las 800 páginas de esas sentencias que a veces tenemos que sufrir, botar toda la basura, es decir, todo el copy-paste, centrarse en la parte realmente sustantiva, en la parte realmente fundamental y fundante y fundamentante, ¿sí? Y entrar entonces ahí a aplicarle igualmente una deconstrucción a ese dispositivo que ahí se plantea y se articula. Entonces, el giro posmoderno de los Critical Legal Studies, que es básicamente el que va a representar Duncan Kennedy, va a ser esa asunción de Foucault y particularmente esa asunción de Derrida, ¿sí? Porque aunque Foucault pues ya lo había sugerido, ¿sí? Por supuesto, por eso cuando ustedes hablan de deconstrucción siempre van de la mano Foucault y Derrida juntos, aunque el método de Foucault es el método genealógico, ¿sí? Y el de Derrida es propiamente el de la deconstrucción. Cuando ustedes hablan de deconstrucción les toca pues mostrar, digamos, la destrucción genealógica que plantea Foucault y la deconstrucción después del texto como tal
que plantea Derrida. Y recoge pues el texto, digamos, de la reconstrucción de César Rodríguez es más amplia. Yo quiero retomar 3 momentos en la teoría crítica de la adjudicación de Duncan Kennedy, que como ustedes ven además se va a centrar en el derecho privado. Teoría crítica de la adjudicación de Kennedy se va a ir estructurando primero en su texto Forma y sustancia de la adjudicación del derecho privado, donde Kennedy demuestra que en el contexto angloamericano hay en el derecho privado 2 instituciones, unas que privilegian la autonomía privada y otra institución que enfatiza la solidaridad social. Y el planteamiento de Duncan Kennedy es que cuando el juez opta por una u opta por otra frente a un caso específico, el juez ya está tomando una decisión ideológica. El juez ya deja de ser neutral. El segundo momento es libertad y restricción en la decisión judicial, una fenomenología crítica que sin duda ya representa el giro ya expreso, explícito, hacia la asunción de la deconstrucción derridiana en la consideración de la sentencia, ¿sí? Entonces aquí pues Kennedy acude, digamos, a la metáfora de que el juez es como un artesano que está restringido por el material que trabaja, pero que también tiene una libertad de creación frente, digamos, a ese material al cual está restringido. Y aquí, indudablemente, Kennedy adopta una posición intermedia, por decirlo, en cuanto que confronta la discrecionalidad absoluta de los realistas, ¿sí? Pero también confronta la discrecionalidad, digamos, también confronta, perdón, la perspectiva reconstructiva a partir de unos principios claramente determinados y determinables, incluso en la línea de Rawls, lexicográficamente jerarquizados, que va a defender Dworkin. Por eso, digamos, la importancia del texto. Para llegar finalmente en el tercero, que es para mí el texto que cierra el Novecento jurídico, para retomar un libro de un autor que se me escapa el nombre ahorita, el Novecento jurídico. Novecento jurídico, ese autor italiano no recoge a Duncan Kennedy, pero el Novecento jurídico se cierra con Critic of Adjudication de Duncan Kennedy, donde básicamente plantea que la neutralidad judicial es realmente imposible y que y que la ideología, y retoma todo eso que hemos visto, por eso era que me he perdido el tiempo mostrándoles de dónde viene ese concepto de ideología, no solo en el marxismo, sino en el neomarxismo, y las mismas connotaciones que también tiene en el postestructuralismo de Foucault, ¿sí? Que recoge esta línea de pensamiento, que la ideología se plantea en las decisiones judiciales, en lo que llama Duncan Kennedy los argumentos no deductivos, los policy arguments, es decir, los argumentos de política pública, que, y ustedes lo ven claramente en las sentencias de la Corte Constitucional, y ustedes incluso lo pueden ver claramente muchas veces, incluso en las del Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, esos argumentos no deductivos, ¿sí?, son los que filtran la ideología en las decisiones judiciales. Entonces, Kennedy va a decir, no, ustedes nunca van a encontrar una pistola humeante, porque los jueces no son bobos, ¿sí? Y no van efectivamente a
poner de presente, mire, aquí es donde yo estoy asumiendo una posición ideológica, ¿sí? Sino que ellos los, los disfrazan, ellos los instrumentalizan, ellos manipulan la normatividad para efectivamente eh, introducir dentro de esa ruptura silogística, dentro de esa eh, incoherencia en la aplicación silogística, sus argumentos propiamente políticos e ideológicos. Entonces, de ahí la anécdota que en algún momento había de que en las crisis depresivas que periódicamente parece sufrir Duncan Kennedy, cuando lo ven así como aplanchado, sus asistentes le dicen, maestro, el juez, magistrado, fulanito acaba de decir que tomó una decisión en derecho, y Duncan Kennedy, aunque sea la enésima vez que se lo repiten, no puede evitar echarse al suelo a reírse cada que un magistrado todavía tiene, digamos, la absurda pretensión de todavía afirmar que toma decisiones en derecho, cuando todos, o por lo menos Duncan Kennedy, sabe perfectamente que lo que está tomando es decisiones políticas e ideológicas. Es decir, que en esta tradición, en esta línea de los Critical Legal Studies, tomar decisiones en derecho es una, como decían los medievales, un flatus voces, unos sonidos vacuos, unos sonidos vacíos, ¿sí? Porque tomar decisiones en derecho no existe. Se toman decisiones políticas e ideológicas, sustancialmente. Y este es un punto clave en la crítica de la adjudicación, Critic of Adjudication, de Duncan Kennedy, que yo no sé si está traducido todavía no sé si ya lo tradujeron al español. Hay unas traducciones que ha intentado hacer, pero estaba buscando el libro, pero la verdad no está como a mano. Roberto Gargarella, él ha traducido capítulos, pero no sé si hay una traducción de todo el libro. Bueno, el punto es que en la Critic of Adjudication, Duncan Kennedy coge y plantea 6 modelos de decisión judicial. Es una tipología muy interesante de modelos de decisión judicial, que en cierta forma va a corroborar muchas de las cosas que yo les he mostrado en todo este módulo. Primer modelo, Hart. Entonces dice Duncan Kennedy, Hart es un modelo de decisión judicial que combina deducción más legislación judicial, es decir, legislación judicial para Hart, para Duncan Kennedy significa decisiones político-ideológicas. Roberto Unger, asterisco, Kelsen, pura legislación judicial, es decir, pura decisión político-ideológica. Ras, miren, Ras, uno de los que se les llena la boca hoy en día pensando que es un positivista puro, como McCormick, deducción más normas limitantes más legislación judicial. Es decir, Ras no escapa a la legislación judicial, es decir, a la decisión político-ideológica. McCormick, otro, ¿sí?, de los que se consideran hoy en día los grandes exponentes de la teoría de la argumentación. Deducción más coherencia más legislación judicial. O sea, 2 de los que se consideran hoy los más excelsos representantes del positivismo, de las decisiones en derecho, su tipología de decisión judicial incluye la legislación judicial. No pueden escapar a eso. Dworkin, deducción más coherencia. Bueno, y acá ahí se
se pone de presente, digamos, el sesgo de la pelea personal que tiene Kennedy con Dworkin, más teoría política personal. Eso no es ni siquiera decisiones político-ideológicas, sino es Dworkin y sus locuras. Y finalmente los civilistas, deducción más coherencia, pero retomando lo que ya han dicho las feministas, el derecho civil es es el proyecto político ideológico del liberalismo revolucionario del siglo XVIII. No se les olvide, ¿sí? O sea que ahí tampoco es que haya plena objetividad, neutralidad e imparcialidad. ¿A qué nos lleva esto? A que el modelo ideal, digamos, Duncan Kennedy va a jugar en dos, digamos, en dos líneas. Desde el punto de vista interno, el modelo más jurídico, es deducción, más normas limitantes, más coherencia, pero desde el punto de vista externo, es decir, el punto de vista crítico, hay que desentrañar la falacia silogística, la crítica ideológica y la denuncia de intereses detrás de la decisión judicial. Es decir, que en esta consideración que hemos hecho en todo este módulo, ¿sí?, de que la corrección va más allá de la justicia procedimental, ¿sí?, porque la segunda instancia es simplemente la otra punta del palo, la corrección es política ideológica. La dimensión de corrección es política ideológica. Y aquí yo quiero, digamos, entrar, y con esto casi que estaríamos cerrando el curso, el módulo, con este autor, Klaus Gunther. Ustedes tienen la lectura, es otro abogado de la Escuela de Frankfurt, de la última generación, tal vez de la tercera generación, si no de la cuarta, ¿sí? Ahí tienen ustedes un poco el perfil. Y lo interesante es que va a plantear un concepto de coherencia contra la teoría analítica y la argumentación, ¿sí?, que es la que se ha tomado también, digamos, la reflexión, incluso jus filosófica y jus teórica, y Gunther va a plantear un concepto normativo de coherencia, ¿sí? Ahí lo plantea que el principio de coherencia, reconstruido desde la perspectiva del participante, es el objetivo último de la argumentación jurídica. Desde la perspectiva del participante, es decir, desde la perspectiva del juez, punto de vista interno, y que esa coherencia no es meramente lógica, como la ha querido plantear McCormick, Ras o Atienza, es decir, la teoría analítica de la argumentación, que esa coherencia supone una corrección político-moral. Y esa corrección político-moral, ese principio de coherencia, lo fundamenta Klaus Gunther desde la ética del discurso de Habermas, el equilibrio reflexivo de Rawls y el derecho como integridad de Ronald Dworkin. Es decir, lo que yo quiero aquí es simplemente dejarles planteado que el principio de coherencia de Gunther, con el que él está confrontando a Alexis, al mismo Alexis que había reconocido, digamos, esa corrección como parte sustancial del derecho, el principio de coherencia no se puede reducir a lo que la teoría y la argumentación jurídica ha querido plantear, a una simple coherencia lógica, ¿sí? El principio de coherencia remite, si quiere efectivamente concretar una dimensión de corrección plena, a la ética del discurso de Habermas, el equilibrio reflexivo de Rawls y el derecho como integridad de Dworkin. Es decir, que la corrección va más allá que la justicia procedimental y es política moral, en tanto que consensual discursiva, Habermas, integral, Dworkin, y razonable, reflective equilibrium, de Rawls. Terminamos entonces Critical Legal Studies. La validez, de nuevo, queda cercada por la legitimidad y la eficacia. La validez es, en últimas, una validez ideológico-política. El argumento incluso
del realismo escandinavo, en la cúspide, en el vórtice de la pirámide, la defensa de las minorías. Vamos a ver por qué, me estoy adelantando en todo caso a lo que vamos a ver inmediatamente, ya entramos a la conclusión, y una desobediencia crítica a la ley. Bueno, y entramos ya a las conclusiones. Aquí estoy retomando pues básicamente el texto de Boaventura de Sousa, El derecho emancipatorio, pero también ustedes tienen en sus lecturas el estudio introductorio de Isabel Cristina Jaramillo a la teoría feminista del derecho, que también me parece uno de los estudios, digamos, más comprensivos, además de los textos que van a encontrar después. Sí, el texto de Isabel Cristina Jaramillo, creo que es al texto de Patricia Williams y Wendy Brown, Más allá de los derechos, donde ella plantea, digamos, los fundamentos de una teoría feminista del derecho. Entonces, digamos que las teorías críticas del derecho van a tener, digamos, tres proyecciones. Una teoría crítica, pero de carácter neoconservador, que es el análisis económico del derecho. La teoría feminista del derecho y finalmente el pluralismo jurídico, que vamos a ver, se articula también a la pretensión también muy problemática no de un pluralismo jurídico, sino de una teoría decolonial del derecho. Los Critical Legal Studies tienen varias proyecciones, o tuvieron varias proyecciones desde los 90, ¿sí? Una muy interesante fue la que se conoció como el derecho a interpretación, es decir, la que trataba de relacionar el derecho con la música y el derecho con la literatura. Pues el derecho es como una partitura, y así como se le daba una partitura a un genio y hace de ello algo excepcional, si ustedes la partitura se la dan a alguien que no sea sensible a la música, pues hará de eso una defecio. Así son los abogados, depende de su genialidad, que pueden tomar ese dispositivo normativo y hacer de ello algo excepcional, espectacular, proyectivo, progresista, o hacer de ello simplemente, digamos, una pieza restrictiva, ¿sí? En fin, se hacía esa comparación. El ecofeminismo, digamos que mostraba que, pues en parte también, digamos, esta degradación de la naturaleza que hemos vivido con el capitalismo y con la modernidad, no solo con el capitalismo, porque el socialismo soviético pues no estuvo muy lejano tampoco a eso, ¿sí? El ecofeminismo, digamos, de alguna manera era la denuncia de esa conciencia patriarcal que deprada a la naturaleza, como a veces también ha depredado a la mujer. Y pues quizás su mayor proyección ha sido la jurisprudencia feminista. Catherine McKinnon, así se llamó su libro, Jurisprudencia Feminista, que mostraba pues básicamente cómo el sistema legal ha convalidado la discriminación a la mujer, ¿sí? Y de donde se han derivado además más tarde una jurisprudencia de la raza y también una jurisprudencia de los subalternos, ¿sí? Todo esto vamos a verlo pues también dentro de toda esta crítica a la conciencia colonial, ¿sí? Todo esto, digamos, se ha articulado, digamos, en diálogo con el planteamiento de una
de una teoría decolonial del derecho. Isabel Cristina Jaramillo, como ustedes saben, es profesora de la Universidad de los Andes, que ha sido varias veces candidatizada a la Corte Constitucional. Ojalá algún día llegara. Lo mismo que Natalia Ángel, quien fue mi primera monitora en teoría jurídica en la Universidad de los Andes, precisamente. Isabel Cristina ha planteado, digamos, y ha sintetizado esa teoría feminista del derecho o esa crítica feminista del derecho. En primer lugar, como la crítica al derecho como producto de una sociedad patriarcal, que incluso en la aplicación, incluso en la supuesta defensa de las mujeres desfavorece a las mujeres. Claro ejemplo acá la ley de cuotas, ¿sí? Me parece que es absolutamente discriminatoria de las mujeres, ¿sí? Incluso las primeras que deberían exigir que la Corte estuviera constituida por más mujeres que hombres, ¿sí? Deberían ser las mujeres, las magistradas de la Corte Constitucional, ¿sí? Y no convalidar la ley de cuotas. La crítica a las instituciones jurídicas, particularmente a la penalización del aborto, ¿sí? Yo les recuerdo que el pro-choice en Estados Unidos fue en un momento dado, digamos, un principio de consenso del movimiento feminista que no solamente aglutinaba un sector, digamos, radical y liberal de un aborto plenamente despenalizado, sino también en un momento dado de los sectores, por lo menos moderados, religiosos, de que consideraban que de lo que se trataba era de que el Estado fuera la que fuera la decisión de una mujer, la apoyara. ¿Sí? El pro-choice no es pro aborto, el pro-choice es el apoyo del Estado a la decisión autónoma de la mujer. ¿Sí? Entonces, como, pues digamos, había toda una serie de instituciones, no hay que mirar muy lejos sí, a penalizar, digamos, el aborto. Pero creo que en nuestro contexto, la teoría feminista del derecho tendría que empezar, y eso es lo que yo intento que por lo menos muchas recojan y muchos recojamos, que es the woman question, la pregunta por las mujeres, ¿sí? Y la consideración, el standpoint of view, porque recuerden que el feminismo en Estados Unidos ya tiene una epistemología, y es una epistemología recogida además y reconocida epistemológicamente. El punto de vista de las mujeres es un punto de vista diferente al de los hombres, ¿sí? No es equiparable. Un hombre mira la realidad epistemológicamente de una manera diferente a como la mira una mujer, ¿sí? Y esa woman question, esa pregunta por las mujeres en el derecho, ¿sí? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos acá, ¿sí? ¿En dónde y cómo y de qué manera, ¿sí? En todas las normas, en todas las leyes, en todos los códigos, en todo el dispositivo jurídico, la mujer está siendo considerada, ¿sí? Y cómo tiene que ser eso visto críticamente. Y en este texto, que me parece muy afortunado y muy interesante, más allá de los derechos, ¿sí? Que es el estudio introductorio de Isabel Cristina Jaramillo, cómo toda esta línea de un derecho ideológico, del derecho como ideología, ya no es solamente el sujeto jurídico como sujeto ideológico, no, el sujeto ideológico como sujeto jurídico se ha centrado en el discurso sobre los derechos, ¿sí? Entonces,
recogen aquí los textos de Wendy Brown y Patricia Williams, ¿sí? Básicamente para mostrar que el derecho no es emancipatorio, el derecho es reivindicatorio, pero la emancipación es una dimensión y problematizan incluso pues a Marx, al joven Marx en la cuestión judía. Ahora Marx era más radical ahí porque decía que ni siquiera la política era emancipatoria. Eso es el joven Marx, ¿sí? No era la política emancipatoria y mucho menos era el derecho emancipatorio y mucho menos eran los derechos humanos, una instancia emancipatoria, ¿sí? Porque tenían de cualquier forma, así Marx estuviera un poco equivocado, una carga, la carga del bourgeois, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del ciudadano de la Revolución Francesa, sino porque finalmente, digamos, la instancia de los derechos no puede ser más que reivindicativa. Y ellos retoman este discurso es para la mujer, para decirle básicamente que puede ser extendible hoy en día a todas las minorías, ¿sí? Todas las minorías discriminadas, de que uno no puede considerar el derecho emancipatorio porque cuando uno está siendo discriminado, cuando uno está siendo atropellado, cuando uno está siendo vulnerado, el derecho no le sirve para nada, le va a servir después, ¿sí? Pero en ese momento lo único que tenemos es la dimensión de resistencia inmediata, la dimensión de desobediencia inmediata, y esa es la dimensión emancipatoria. Entonces, cuando nosotros nos quedamos ahí, sí, como el derecho es emancipatorio y como los derechos son los que me van a salvar, y entonces lo que hace eso es básicamente desmovilizarnos frente a una instancia de desobediencia o de resistencia inmediata que es la que vamos a tener que asumir. Entonces ellas asumen pues una postura muy radical frente a esa consideración de los derechos como emancipatorios y muestras que los derechos siempre serán, y el derecho en general, una instancia reivindicatoria posterior, pero que la instancia inmediata es una instancia de resistencia, de desobediencia. Y ahí viene más tarde la teoría crítica de la raza, que pues es en buena parte lo que estamos viendo hoy en día con Black Lives Matter, las vidas negras que se pueden extender a las vidas de las minorías, las vidas de los discriminados, de los desfavorecidos, valen y cuentan, ¿sí? No solamente las de las eticidades dominantes y los etos dominantes, sino, digamos, a la luz al ejemplo y a la sombra, también podríamos decir, de la teoría feminista, se han desarrollado estas otras posturas críticas frente al derecho. Y entramos ya el pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico tiene que ser entendido en todo este contexto de la posmodernidad como problema que se plantea a partir de los 60 y particularmente a partir del mayo del 68. Van surgiendo a partir de aquí, no es que todo surja inmediatamente, toda una serie, digamos, de dimensiones post, ¿sí? El postestructuralismo en filosofía, la consideración de la sociedad postindustrial en sociología, los ordenamientos posliberales en ciencia política, mucho más tarde, esto es lo más reciente, las dimensiones posjurídicas en derecho, el orden postinternacional después de la caída del muro de Berlín,
incluso pues como Fukuyama lo llega a plantear, la poshistoria. Bueno, en todo ese contexto, surge, incluso tempranamente, a partir del postestructuralismo particularmente, también lo que se va a llamar la poscolonialidad. Hay un discurso, nuestro discurso, yo no, pues, yo supongo que ustedes todos están ya familiarizados con esto, pero nosotros somos esencialmente, no es que seamos esencialmente, no, nos hemos formado sustancialmente en una cultura occidental, occidentalista y occidentalizante. ¿Sí? Hemos creído que la historia es la historia de Occidente, que de alguna manera es la historia del cristianismo a partir de hace 2000 años, ¿sí? Y que antes no había nada. Bueno, resulta que, como claramente lo van a poner de presente en múltiples textos, la historia existía antes de Occidente, ¿no? Los ejes axiales, si se quiere, han transitado de la China, que tiene 10.000 años de historia antes de Cristo, la India, que tiene otro tanto, eh, Asia y, digamos, toda la zona árabe, que igualmente existía y existió desde mucho antes que existieran los griegos, Persia, Egipto, etcétera, el judaísmo, ¿sí? Y en los últimos 2000 años, 2500 años, si nos extendemos al siglo de oro de Pericles en Grecia, 2500, solamente 25 siglos, frente a toda esa trayectoria histórica previa, que también era historia, ¿no? Entonces, creamos este constructo, este dispositivo, diría Foucault, del sujeto occidental, de la modernidad occidental, que además se consolidó a partir del siglo XV a través de la ciencia, el derecho y la democracia liberal, los grandes pilares de los últimos 5 siglos, frente incluso a nuestra propia historia occidental de 25 y frente a todo lo que antes se había dado en China, en India, en el Medio Oriente, que no es un término que deba uno utilizar. ¿Sí? Los últimos 5 siglos se consolidaron a partir de la ciencia, el derecho y la democracia liberal. Bueno, y todo este dispositivo, porque es un dispositivo en los términos que se los he planteado con Foucault, ¿sí? Incluso con Derrida, ¿sí? Empieza a ser cuestionado a partir de los 60 por autores como Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, más tarde Said, el orientalismo, que precisamente va a denunciar este concepto de el orientalismo, de los orientales. Por eso les digo que hablar de Oriente es un concepto, es un prejuicio occidentalista, y incluso a partir de Gayatri y Spivak, del discurso de los subalternos. O sea, va surgiendo todo un cuestionamiento al colonialismo, que inicialmente se va a llamar poscolonialidad. Frantz Fanon, un autor clave, porque Fanon va a mostrar que la colonización, fíjense nomás aquí, es que, miren, excúsenme, es que fíjense ustedes nomás en la Universidad Nacional, todas las ciencias, todo el dispositivo científico que nosotros transmitimos en una universidad que se llama Universidad Nacional, es un dispositivo básicamente occidentalista, es un dispositivo básicamente colonial, ¿sí? Y obviamente
Eh, el- Ustedes, abogados, ¿sí? Incluso en las ciencias humanas y sociales, salvo antropología eventualmente, ¿sí? Es colonialista. ¿Sí? Cuando uno empieza a mirar desde esta perspectiva, lo que sucede se asusta. ¿Sí? Bueno, la colonialidad básicamente mostró que junto al pienso luego soy cartesiano estaba el conquisto luego soy. ¿Sí? Por eso, efectivamente, ayer no teníamos nada que celebrar. ¿Sí? Ayer celebran los que nos despojaron. ¿Sí? Pero nadie más puede celebrar el tal descubrimiento de América. A nosotros, entre otras, ya nos habían descubierto los chinos, ¿sí? Unos otros cuantos, ¿sí? Incluso los africanos ya habían llegado a América y estaban en Brasil, ¿sí? Es decir, a nosotros no nos descubrió nadie. Y toda esta colonialidad se monta sobre ese supuesto. Y de ahí porque el giro de colonial, que incluso es una crítica al poscolonialismo, porque pues empiezan a mostrar que el concepto de poscolonialidad también recogía, digamos, esa dimensión y ese concepto y esa categorización de la colonialidad. Entonces, empiezan incluso unos autores muy latinoamericanos, varios colombianos, a hablar de que hay que hacer un giro de colonial, hay que poner el sur, no hay norte. ¿Sí? ¿Quién dijo que el mundo es así? Fíjense que nomás esa construcción geográfica es absolutamente colonial. ¿Sí? El norte y el sur. ¿Sí? Por eso recuerden, el símbolo en América Latina era el sur. Por eso el mismo Capitolio fue construido mirando al sur. La entrada al Capitolio es la parte de atrás del Capitolio, la que da a la Plaza de Bolívar. Desafortunadamente terminó mirando fue a la Casa de Nariño, ¿no? ¿Sí? Es decir, la sujeción no al sur, sino al presidencialismo, que era un modelo del norte. Entonces, vienen esta serie de antecedentes en América Latina, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la misma filosofía de la liberación, todos esos van de alguna manera ambientando ese giro de colonial y llegan pues los exponentes actuales, que no me voy a detener en ellos, Wallerstein, Enrique Dussel, Quijano, ¿sí? Miñolo, Escobar y Castro Gómez, colombianos, todos ellos han enriquecido, digamos, esta reflexión sobre un pensamiento decolonial, ¿sí? Y han mostrado cómo es la conciencia colonialista la que ha impuesto esta visión del tercer mundo, esta visión de los pueblos subdesarrollados, esta visión del colonizado inferior, ¿sí? Y que ha impuesto todos unos saberes, se ha impuesto todo todo un constructo incluso jurídico, ¿sí? Toda una genuflexión, todo un arrodillarse a un discurso de Occidente sin los más mínimos elementos y escrúpulos críticos frente a que es algo que de cualquier forma se nos impuso históricamente. En ese contexto es que hay que entender lo que va a decir Boaventura de Sousa Santos, una concepción posmoderna del derecho sustentada en una teoría estructural del pluralismo jurídico, ¿sí? Que confronta ese monismo jurídico estatal y reconoce una pluralidad de órdenes y ordenamientos normativos, ¿sí? No solamente incluso los de las primeras naciones o el de los indígenas, ¿sí? Sino también las propias normas sociales y culturales de las negritudes, de las eticidades que están surgiendo, de eticidades contrahegemónicas, ¿sí? Eh,
no solamente hay una normatividad jurídica. Y Boaventura va después y más tarde a fundamentar esto en lo que él va a llamar una epistemología del sur, que muestra cómo todo ese paradigma dominante que se fundamentaba en el derecho, la ciencia y la democracia liberal es y entra a ser cuestionada precisamente a partir de los 60 y en especial en el último cuarto del siglo XX, y va surgiendo un paradigma epistemológico alternativo, ¿sí? Donde todo el conocimiento científico, natural es social, donde todo el conocimiento es local y es global, donde todo conocimiento es autoconocimiento y donde todo conocimiento científico busca constituirse en sentido común, es decir, busca explayarse a la sociedad, romper con esa cultura de expertos, ¿sí?, que se ha apropiado de la episteme contemporánea, y plantea la necesidad de transitar de una epistemología de la ceguera, es decir, una epistemología que no ve los sujetos alternativos, una epistemología que no ve los sujetos dominados, una epistemología que no ve los sujetos reprimidos, una epistemología que no ve las epistemes desconocidas, a una epistemología de la visión que recoja los agentes ausentes y que recoja los saberes ausentes, ¿sí? Y que elabore un reconocimiento de las ausencias y de las emergencias e incluso concrete una hermenéutica diatópica, ¿sí? Una interpretación que logre efectivamente, incorporar un diálogo de saberes, un diálogo sur-sur y un diálogo de pares norte-sur, sur-norte, ¿sí? Que logre efectivamente reconocer, digamos, estas ausencias que se han sistemáticamente consolidado en los saberes y en el saber occidental, ¿sí? Y a partir de ahí se pueda efectivamente empezar a construir, digamos, unas dimensiones epistemológicas más dialógicas, más amplias, más inclusivas. Obviamente aquí la relación trilemática, de nuevo, la legitimidad se exacerba, ¿sí? Tanto el feminismo como el pluralismo jurídico van a mirar la legitimidad como la dimensión clave para confrontar la validez. La eficacia no lo vimos, pero pues simplemente se los dejo planteado. El movimiento Derecho y Economía, en efecto, va a sobredimensionar la necesidad de ver desde la perspectiva de eficacia la validez, de cuestionar la validez desde la eficacia, qué tan eficaz es el sistema jurídico, ¿sí? Es decir, analicemos el sistema jurídico desde sus indicadores de eficacia. Eso nomás es para que ustedes, ahí tendrían ustedes lo que quieran para un cuestionamiento de la realidad misma del ordenamiento jurídico colombiano. ¿Cuáles son los términos de eficacia de las decisiones judiciales? ¿Cuáles son los términos de eficacia de nuestro ordenamiento? En la vórtice de la pirámide, la crítica del patriarcado, la crítica de la colonialidad y la desobediencia feminista y decolonial a la ley.